En el capítulo 8 de San Juan, ¿verdad? Decimos San Juan porque era un santo, ¿verdad? Un santo apóstol. Bueno. Sí, capítulo 8 del 1 al 11. Vamos a meditar sobre esta historia, ¿verdad? Que fue un cuento, es una historia real 100%, porque aconteció en Israel y en el ministerio de Jesús. Aleluya. Capítulo 8, vamos a ver ahora lo que fue la historia de la mujer adúltera, ¿no? Mujer adúltera. Y el mensaje, si le podemos dar un nombre, le ponemos, vete y no peques más. Amén. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo. Así que mucho cuidado, que vayamos a andar en el camino del pecado. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Solo quiero que vamos cuando todos lo tengan, me lo dicen amén. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Divino Espíritu Santo. Amén. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno. Señor, ninguno, Señor, le dijo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aleluya. Amén. Oramos por esta palabra. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos en este día, Señor. Necesitamos aprender, necesitamos ser aconsejados por el Espíritu Santo. Y que la iglesia de este día, Señor, salga edificada, Padre eterno. Aleluya. Consolada con el divino Espíritu Santo, Señor, con el toque de tu presencia, Señor. Y si hay algo que yo no pueda decir, Señor, correctamente, tú se lo digas en el corazón a cada uno de ellos, Señor. Que salgan edificados y fuertes, Señor, para poder enfrentar este mundo hostil, Señor, que muchas veces nos agobia. Sí. Oh, Dios amado, te damos gracias. Te pedimos esa bendición, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Pues, Señor. Le doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de traer y meditar la palabra con ustedes, ¿verdad? Sé que este es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque el que viene aquí tiene que ser un líder, está liderando, como igual que un pastor, ¿verdad? Que predica, que expone la palabra del Señor. Así de que no me estoy dando títulos, estoy diciendo que el que viene aquí tiene que ser un mensajero del Señor. O sea, tiene que ser con gran reverencia y gran temor, sabiendo la responsabilidad que Dios está poniendo en sus manos y no hacerlo ligeramente. ¿Cierto? Esa es la primera reprensión que tenemos al mensajero, al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, se descifra ahí. Era un buen mensajero, había sufrido, había trabajado, pero como que había llegado las pruebas, las luchas y como que quería tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, pero cuidado, le dice el Señor, cuidados, vuelve al primer amor, es decir, no sueltes lo que yo te he dado,
la responsabilidad. Tú tienes que seguirte. Sabes que te voy a pedir cuentas. Y si no lo haces, yo le voy a dar la responsabilidad a otro. Y a ti te voy a quitar esa bendición. ¿Cierto? Así lo dice. Así dice la palabra de Dios. Ahora bien. Hay un episodio aquí que pasó en la ciudad de Jerusalén, específicamente, ahí por donde estaba el templo, ¿verdad? Y es que en los días del ministerio del Señor Jesús, y quizás muchos, quizás todos ya tenemos conocida esta palabra. Más bien yo la preparé para alguien que pensé que iba a venir, pero no vino. Pero nosotros vamos a refrescar, amén. Amén. Traen a una mujer acusada de adulterio. Sabemos de que el adulterio era condenado a un pecado de muerte en la ley de Moisés. Al menos esa es la ordenanza que tenían en el pueblo de Israel, ¿verdad? Por la ley de Moisés. Sí, sé que eso no se extendía a todas las naciones, sino que era específicamente ahí para la nación de Israel. Porque ahí es donde el Señor empieza a empezar con las intenciones de traer el evangelio a todo el mundo. Por eso pone a Israel como una luz, ¿verdad? De primero. Ahora ven, ¿qué intenciones tenían los fariseos y los que acusaban a esta mujer de haber cometido adulterio? Realmente no era una buena intención. La intención era acusar a Cristo, agarrado en, ¿cierto? En falta. Porque se decía que no la mataran, que estaba violando la ley de Moisés, entonces lo acusaban. Y si decía de que la mataran, estaba violando las leyes romanas. Porque la ley romana decía que no se podía matar por causa de la religión. Se lo iban a agarrar, ¿no? O sea, ¿cuál era la intención entonces? ¿Cuál era el propósito? El propósito era muy malévolo, era hacer caer a Jesús, era dejarlo en ridículo delante de las demás personas. O sea, ahora sí, en público, lo vamos a exponer, lo vamos a dar por abajo para que... Pero como Cristo es el Rey de Reyes y es el gran sabio, dio una respuesta que, como dicen, nadie en el mundo la podía haber dado más que Él. Amén. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. ¿Qué podemos aprender esta mañana con eso? ¿Qué podemos aprender nosotros? O sea, tal vez ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos, como dice, vamos a refrescar. Porque muchas de las veces como cristianos también se nos olvida los preceptos y las ordenanzas del Señor. Entonces no tenemos que ser ligeros a veces en señalar y acusar a los demás, sino usar de misericordia, ¿no? La misericordia tiene que ser antes del juicio, porque en esto se cumple la ley, como dice Gálatas, ¿no? El amor. Vemos en esta enseñanza, hermanos, y a mí, hermanos, amigos, estoy grabando el audio aquí, que el Señor nos da la oportunidad de que podamos repetir. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que Dios, el Señor estaba juzgando este pecado ligeramente. ¿Qué usted cree? Realmente no. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas personas que se escudan en esta palabra, ¿no? De que este libre de pecado que tira la primera piedra, pero lo usan como una licencia para pecar, ¿cierto? Realmente esta no es una licencia para pecar, hermanos. Realmente no debemos usar esta palabra como una licencia para escudarnos y seguir pecando, porque por eso el Señor le dice, vete y no peques más. Te doy la oportunidad, ¿no? Como dice Dios, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Ahora, si no estamos dispuestos a retomar el camino, entonces
será nuestra responsabilidad, ¿no? Pero realmente el Señor no está juzgando este caso ligeramente, sino que le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Como dándole una oportunidad. ¿Eh? Dándole una oportunidad. Y que reflexione. María, cuando puedan me traes una agüita, por favor. Yo se me arriesga. Tomé mucho café hoy en la mañana. Válgame Dios. El Señor no está juzgando este caso ligeramente. Tampoco podemos usar esta palabra, como ya lo vuelvo a recalcar, ligeramente. Sino que debemos, si caímos en pecado, ¿qué debemos hacer si caemos en pecado? Si caímos, muchas gracias. Examinarnos conscientemente de nuestros hechos antes de juzgar. Es decir, que también tenemos que ser conscientes de nuestras acciones antes de abrir nuestra boca ante otros prójimos. Ahora, ¿y por qué a veces en la iglesia pasamos acusando a los demás sin misericordia? En vez de usar el amor. ¿Qué deberíamos hacer para corregir las faltas de los hermanos? Hacemos un autoexamen interno de nuestra conciencia y saber cómo estamos con Dios primeramente para poder hablar de otro siervo, de otra persona. Deberíamos usar las piedras, la falta de amor, la falta de misericordia. Gracias por su opinión, hermano. ¿Verdad que no? Bueno. ¿Qué consejo podemos dar? Sí, Arturo, sí, doctor. Creo que sería bueno, por ejemplo, uno en la congregación y toma una actitud que no es correcta para la congregación, ¿sabes? Porque esto es sagrado, este espacio aquí, cuando estamos reunidos, aquí está el Espíritu Santo, o sea, la presencia del Señor. Cualquier cosa que conduce el Espíritu Santo, eso va a venir sobre nosotros, sobre todo el Espíritu. Entonces, es llamar a esa persona, a ese hermano, con amor, Amén. solo, Amén. ¿sabe? Retirado, que es lo hermano, y corregirle. Creo que es uno de los pasos que se debe hacer, es corregir a ese hermano en amor, que no lo haga más. O sea, debemos aconsejar, ¿no? Debemos tratar de corregir, pero siempre, como dice la palabra, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que aquí no nos podemos quedar más santos que nadie, ¿no? Entonces, desde que se para aquí hasta el último, todos estamos navegando en el mismo barco. Amén. Deberíamos usar misericordia a la hora de corregir y aconsejar a los demás hermanos, ¿no? Y no andar criticando. ¿Usted ha visto eso? Amén. ¿Sí? Ahora, la respuesta que él estaba dándole a agacharse y escribir en el suelo, les mandó un mensaje a ellos para que ellos también sanearan su conciencia. Sí, eso dice que ha averiguado, ha tratado de averiguar mucho desde estos 2000 años, desde que Cristo vino. El que se siente limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿verdad? Y tratan de descifrar qué el Señor estaba escribiendo en el suelo, pero nadie sabe, ¿no? Quizás algunos opinan que podría ser que estaba escribiendo los pecados de los que estaban acusando. En mi propia opinión, yo pienso de que Cristo tenía el dedo puesto señalando el mundo, ¿no? Todo el mundo es pecador. Exacto, todo el mundo, ahí está. Y hay otras opiniones también, pero no podemos asegurar al 100% porque, bueno, a lo mejor podías estarse divirtiendo con el dedo nomás, tratando de escribir a ver qué ellos decían, ¿no? Quisiera descifrar un poco más esto, pero yo creo que, hermanos, está muy claro, ¿no? Lo que habla, trata de hablar, lo que sí realmente debemos, como hermanos, notar en esto y darnos cuenta de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra no es una licencia para nosotros seguir el pecado, sino que tenemos que, como dice, vete, pero no peques, ni yo no te condeno, ¿ok? Por lo menos por el momento, porque Cristo es el juez. Entonces, el Padre ha dado el juicio al Hijo, todo el juicio. Pero por el momento, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad?
vete, pero no peques más. Ahora, ¿qué pasa si en el transcurso de nuestra vida cristiana caemos en un pecado? Y de que vamos a caer, porque ahí vamos a ver en Juan ahorita, primero de Juan. Para arrepentirnos y no hacerlo más. Y pues tenemos para Abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Sí. Primera de Juan, capítulo 10. No, perdón, capítulo 10. Perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjese bien. ¿Quién lo estaba diciendo? El apóstol Juan. Aunque queda de mí, ¿no? Ahora bien, ahí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es como que le estuviéramos diciendo a Dios, tú eres un mentiroso, yo no tengo pecado. Sí tenemos pecado. Eso no quiere decir de que vivimos desenfrenadamente en el pecado, ¿verdad? Ahora que tenemos que aceptar la realidad, tenemos que aceptar, porque imagínense qué vamos a hacer. Y limpiarnos de toda maldad. Ahora es importante confesar el pecado. Porque un pecado no confesado es un pecado no perdonado, ¿cierto? Entonces tenemos que, Señor, perdóname, caí, yo no quería, te amo, Señor, pero caí en el pecado. Ahora, el error que no podemos cometer es pensar de que ya no tenemos perdón y que ya no tenemos, ¿cómo se dice? Remedio, ¿no? Y tirar la toalla. Porque, sí, eso no lo podemos hacer, hermanos. No, tenemos que seguir el camino. ¿Qué pasa si el Señor ya nos perdonó y nos dijo, vete y no peques más, y nos perdonó y sentimos la paz de Cristo y sentimos perdonados, y después volvemos a cometer un pecado? Siempre y cuando creamos en el de fe de corazón. Todavía estamos en esta vida. Mientras hay vida y esperanza. Y dice, bueno, yo te perdono. Creyó en Él. Pecados son perdonados, hoy mismo estarás con Él para el perdón. Amén. Mientras hay vida y esperanzas. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, como le dijéramos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, amén, ya somos vanos, ¿no? Mentirosos. No somos cristianos entonces de verdad, porque estamos negando, no estamos corrigiendo conforme a la palabra del Señor. Ahora bien, ahí mismitico. No busque la Biblia, mire, ¿no? Si usted quiere lo busque, si no, no se dé la tarea. Yo ya lo tengo aquí guardadito para dárselo a usted. Primera de Juan, capítulo 12, ahí mismo está en ese, aquí, ¿verdad? En ese mismo, después del 1, ahí mismo la primera de Juan. Capítulo 2 y verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro, nos perdona, amén. Ahora, hay cosas difíciles de dejar. Yo entiendo eso como humano. Pero abogado tenemos. Y como Cristo es la solución. Cristo es la solución. Si no venimos a Cristo, no vamos a poder, porque Él nos da poder. Nosotros podemos nuestra parte. Pero Cristo es, amén, nuestro perdonador. Nuestra ancla donde nos agarramos. ¿Qué hubiera pasado si la mujer adúltera se va también y no se queda sola con Cristo? Debemos quedarnos solo con Cristo. Debemos, amén, orar a Dios. Tenemos que pedir perdón. La mujer fue perdonada, pero ella no salió corriendo junto con los demás. Digo, se quedó con el Señor, ¿verdad? Qué buen ejemplo podemos aprender de la mujer. Ella se quedó con el Señor. La única que lo puede, el único que, por eso, que la podía ayudar. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Por eso muchos creen que la mujer fue convertida y se convirtió, ¿verdad? Ya no siguió en su pecado. Entonces no estamos hablando de la prostituta. Este es un caso diferente de que era una mujer casada y cometió adulterio. Se metió con otro. La gran pregunta es, ¿dónde estaba el... Digo, al hombre, ¿qué lo hicieron? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué lo soltaron? O sea, ¿era discriminación contra la mujer? ¿O solo les interesaba buscar un pretexto? Nadie sabe qué se hizo el tipo, ¿no? O a lo mejor ellos mismos lo habían puesto de acuerdo y para que hiciera esa
cosa ahí, y entonces fueron y agarraron a la mujer, pero al hombre lo dejaron ir. Pues la Biblia no lo esclarece, pero muy mal hecho, ¿no? Tenían que traer a los dos, ¿cierto? Mal juicio, un juicio todito mal hecho. Pero ellos mismos, mire, la conciencia les molestó y porque esté libre del pecado, bueno, ándale pues, tira la primera piedra, ¿ok? No seamos piedras para corregir a los demás, hermanos. Seamos humildes, seamos bondadosos, no condescendientes, porque el Señor no fue condescendiente a la hora de confrontar lo que es el pecado, no a la mujer personalmente, sino al pecado. Le digo, vete, ok, yo no te condeno, ok, estamos bien aquí, bueno, pero vete y no peques más. Si yo cometí un pecado como cristiano, caí en un pecado, vamos a decir, sexual, o una borrachera, o una mentira, o robé o mentí, sí, accidentalmente, yo no sé, la vida cristiana, amén, algo puede pasar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar la toalla? No, reconciliarme con Cristo y seguir el camino. Vete, pero no peques más. Esa es la idea. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Los cristianos somos pecadores igual que los mundanos? No. Definitivamente no. Lo que la Biblia condena es vivir en la práctica del pecado. Sí, el que se recrea en el pecado. El que va y comete un pecado y el siguiente día lo vuelve a cometer sin ningún remordimiento. A esto le llama la Biblia practicar el pecado. ¿Qué hacemos cuando queremos aprender una cosa? Lo practicamos todos los días. María ya terminó la escuela, ya terminaste, ¿verdad? ¿Qué hiciste para llegar a cuando ya se va a graduar? ¿Cuándo te gradúas? El martes. Ahora, ¿qué tuvo que hacer? Hacerlo todos los días y por muchos años. ¡Pam, pam, pam! Ahora se gradúa, gracias a Dios. Pero digamos, traigámoslo como la práctica del pecado. El que practica, por ejemplo, un instrumento para llegar a ser profesional en un instrumento tocado diario. O el que quiere un deporte, practicar, ser profesional en un deporte, lo practica diario. Eso se llama practicar. Y como cristianos no podemos ser practicantes del pecado. Ese es el punto que llegamos. Somos pecadores, pero no pecadores desenfrenados, pues. Cuando caemos en un pecado, pedimos perdón y vamos a tratar con la ayuda del Señor, pidiendo la ayuda en oración de que eso no vuelva a suceder, por favor. Y Dios lo tomará en cuenta. En otra palabra dice aquí la palabra que Él es la propiciación de nuestro pecado. Y no solamente por nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ahí está el detalle. Por lo de todo el mundo, no solamente por lo de nosotros, Lo de todo el mundo. porque nosotros somos pecadores. Por eso, fíjense bien, le leo este versículo. Dice, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3 y 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora aquí, cuando Pedro dice, el Señor no retarda sus promesas, sino que es paciente para con nosotros. Se está echando la cuenta a Él. Es paciente para con nosotros, no que queriendo que no. Ahora dice, es propiciación para todo el mundo. Pero primero para nosotros, que ya estamos en Él, ¿verdad? Ahora, el mundo necesita arrepentirse y venir a Cristo para ser salvo. Es la propiciación de ellos, pero si no lo aceptan, se van a ir amén, a la perdición eterna. Por eso es necesario venir a Jesucristo. Y nosotros que estamos ya en el camino, es necesario de que perseveremos. Y mantengamos siempre el espíritu conectado. Que Exacto. no perdamos el espíritu. Porque si ya perdemos el espíritu, el diablo nos lanza a pecar. Claro, el diablo es el que nos empuja a pecar. Amén. Pero nosotros también, ¿verdad? Porque la carne es nuestra enemiga, porque la carne nos induce a pecar. Ahora tenemos un gran auxiliar para pecar, que es el demonio.
Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? No le podemos echar la culpa al diablo de todo, como dijo la hermana del devocional. ¿Sí? Hay quienes que al diablo le echan toda la culpa. El diablo me hizo pecar, el diablo me hizo que me emborrachara, el diablo hizo que yo robara. No, un momento. Yo tengo el poder de decir al diablo, no, porque no. Eso no lo puedo hacer y vete y amén, echado fuera como Cristo hizo. Vete de mí, Satanás. Ahora en el 1 de Juan, capítulo 3 y verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y perdona que lo siga mencionando a ese animal feo. Como digo, el Señor lo reprenda. Aquí no es bienvenido, ¿verdad? El que practica el pecado. Ahora, ¿algunos de aquí los que practicamos, somos practicantes del pecado? Digo, por si acaso. ¿O es usted todos los días allí diciendo las mentiras? O se le salió una mentira por allá de vez en cuando y, ay, Dios mío, yo soy cristiano, debería haber dicho mentira y se arrepintió y perdóname, Señor, perdóname. Y no me dejes que peque más, no dejes que mienta más. Esa es la forma correcta. Pero si practicamos el pecado y no nos queremos arrepentir, pues bueno, ahí está el otro Señor, el enemigo de nuestras almas. Porque el diablo peca desde el principio, dice. ¿Se acuerdan del principio ya del huerto del Edén que engañó a Adán y Eva? Y desde el principio ya en el cielo también, que es ¿verdad? La rebelión. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos a Cristo, como ya lo he dicho, como el ancla donde nos agarramos para que no darle rienda suelta al pecado, pues. Para que el diablo no nos vaya a tentar y nos vaya a querer obligar a hacer el pecado. Porque Él nos obliga. Él no nos obliga a pecar. Si nosotros le cedemos terreno al demonio, al diablo, Él nos va a obligar para que hagamos más pecado. Así es. Y nos va a llevar ya hasta donde no queremos. Ahora sí, esclavos del alcohol. ¿Cierto? Yo no creo que vamos a llegar a eso, pero hay peligros de que ha sucedido, ¿cierto? Ha sucedido en muchas ocasiones. Cuando nos apartamos de la palabra, nos apartamos de orar, abrimos ventanas a la tentación. Exacto. Entonces tenemos que dar cuidado, hermanos. No me voy a alargar más, creo que estamos bien. No de ahora, ¿verdad? Pero Muy lindo. como cristianos debemos vigilar, ser vigilantes y no caer, porque hay hermanos que le abren puertas al enemigo. Hay hermanos que van a la iglesia evangélica y todavía tienen su muñeco de santería en su casa, ¿verdad? Hágame usted el favor, es una ventana directamente abierta al enemigo. Libros de magia, cualquier color que sea, la magia son del diablo. Un pastor decía, las mentiras también decía, cualquier mentira, de cualquier color que sea, todas son del diablo. Decía. Y con la magia yo digo lo mismo. Es que que la magia negra es la magia buena. Y la magia blanca, esa no, porque esa es solo para hacer. No, son del diablo. Sea roja, negra, vareteada o marrón, lo que sea. No oracioncitas a santicos, por favor. Se acabó eso. Y nosotros, los evangélicos, nosotros solamente tenemos un Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu ¡Aleluya! Santo. ¡Aleluya! Y como digo, si algo me faltó que poner en este mensaje, que sea el Señor hablando en sus corazones, y ahí tienes el camino. Vete y no peques más. Amén. Está perdonado en el nombre de Cristo. Aleluya. Que Dios me lo bendiga. Amén.